Cuando vi a Ethan Walker acostado en la misma cama con una chica que no conocía, me quedé tan impactada que no pude decir una palabra, aunque ya lo había presentido desde el momento en que entré. Había un par de tacones altos en la puerta que no eran míos y un bolso colgado en el perchero de la entrada que tampoco me pertenecía. Aún así, no estaba preparada para lo que vi. Tal vez me escucharon abrir la puerta, porque las risitas de la chica en el dormitorio se detuvieron de repente. Caminé hacia el dormitorio, la puerta estaba abierta. Ethan fumaba y tiraba la ceniza en el cenicero de la mesita de noche. La chica estaba acurrucada bajo las sábanas, con la cabeza apoyada en su pecho, y no se atrevía a mirarme. «¿Estás aquí? No dijiste nada antes», dijo Ethan con la voz un poco ronca. Apagó lentamente el cigarrillo y finalmente me miró a los ojos. Su expresión era completamente tranquila, sin pánico ni culpa, solo una quietud plana y sin vida, como agua estancada. Sentí como si una mano invisible gigante me aplastara el pecho. Lo miré incrédula, aunque mentalmente ya me había preparado para este momento. Aún así, retrocedí un paso cuando lo escuché hablar. ¿Ahora tenía que avisar a mi propio esposo antes de ir a verlo? Forcé las palabras desde mi garganta con gran esfuerzo. ¿Tú sabes lo que estás haciendo? Pero tan pronto como lo dije, me di cuenta de lo patética que debía sonar. Por supuesto que lo sabía. Volví la mirada hacia la chica. Tal vez alentada por la actitud de Ethan, se atrevió a mirarme a los ojos, y con solo una mirada, lo entendí todo. «¿Cómo te llamas?», pregunté. Apenas salieron las palabras de mi boca, Ethan soltó una risa fría y la empujó detrás de él con actitud protectora. Esta vez, finalmente mostró algo de emoción en su rostro, una pizca de defensa. «Rachel, no la molestes. Es culpa mía», dijo. «Asumiré toda la responsabilidad». Ethan se levantó de la cama, fue al armario y sacó un vestido nuevo. Se lo entregó a la chica con un tono lleno de ternura y consuelo. «Sé buena, ponte esto y vete a casa por ahora. Yo te buscaré más tarde». La chica asintió en silencio, con cierta renuencia, se dio la vuelta y se puso el vestido. Y Ethan fue quien le subió el cierre personalmente. Al verlo cuidarla de esa manera, de repente me eché a reír. Reí tanto que las lágrimas que estaban por salir se contuvieron. Ya no los miré. Caminé hacia el balcón del salón, la ventana estaba abierta y una ráfaga de viento caliente entró, llevándose todos mis sentimientos. Después de haber conducido más de 300 kilómetros en secreto solo para sorprenderlo, incluso la sorpresa que había preparado se desvaneció con el calor. Hice a compa, o a la chica hasta afuera. Lo vi escoltarla hasta el ascensor. La puerta de entrada se abrió, se cerró, y luego se volvió a abrir. Él regresó y se quedó en la sala, a solo 2 o 3 metros de mí, pero sentía que había un abismo inmenso e infranqueable entre los dos. Se aclaró la garganta y finalmente habló: «Hablemos». Ethan encendió otro cigarrillo y se recostó en el sofá. Al mencionar a la chica, una sonrisa apareció en sus labios, como la de un adolescente recién enamorado. «Ha sido muy agotador. Sinceramente, si no hubiera conocido a Lindsay, probablemente no habría podido seguir adelante. Así que, ya no hay amor entre nosotros. Tal vez deberíamos terminar. Mientras aún no tenemos hijos, será mejor para ambos», hablaba con seriedad, eligiendo cada palabra con cuidado, como si hubiera ensayado ese discurso muchas veces en su mente. «Simplemente dejémoslo». Esas 3 palabras descartaban con facilidad nuestros 10 años juntos, 4 años de noviazgo y 6 de matrimonio. Aquel chico cauteloso que solía ser había crecido y cambiado. Después de terminar el cigarrillo, se levantó. Tomó sus llaves del coche y se dirigió a la puerta. Antes de salir, me miró y dijo: «Piensa bien en el divorcio. Trataré de compensarte lo mejor que pueda». Después de que Ethan se fue, me quedé de pie en la sala por mucho tiempo. No me senté en el sofá, me parecía repugnante. Mis pertenencias ya no estaban en el apartamento, probablemente él las había empacado. El peluche junto a la cama. Las batas de dormir en el armario, los productos de cuidado facial en el BA, todo había desaparecido. Ya nada tenía que ver conmigo. Apagué la grabadora del móvil, tomé algunas fotos y regresé a mi coche. En el asiento del pasajero aún estaba el informe de ecografía del hospital, cuidadosamente guardado en una carpeta que había preparado. Iba a ser una sorpresa para Ethan, una sorpresa que probablemente nunca conocería. Ana, después de mi revisión en el hospital, estaba tan emocionada que llamé a Ethan varias veces. No respondió ninguna. No le di mucha importancia. Supuse que estaba ocupado.
Incluso pedí el día libre en el trabajo, subí al coche. Y conduje directamente a la ciudad donde trabajaba Ethan. Quería darle la noticia en persona. Pensándolo bien. Tal vez siempre hubo Alex. Todo empezó cuando dejó de venir a casa con frecuencia o en que planeábamos nuestra boda. De repente, trasladaron a Ethan a otra ciudad por trabajo. Me abrazó y me consoló con paciencia, diciendo, vamos, Rachel, ¿confía en mí? Sí. Pero yo no lo hice. Nunca creí en las relaciones a distancia. Luego prometió enviarme todo su salario, venir a casa una vez por semana. Y mantenerme informada de todo. Por el bien de su carrera y su futuro, al final cedí. Ethan decía que estaba cansado, pero yo también lo estaba. Cuando estábamos renovando nuestra casa, discutía constantemente con los contratistas. Ethan nunca se enteraba. Cuando nuestros padres se enfermaron y tuvieron que ser hospitalizados, tampoco estaba. Corría sin parar entre el hospital y la casa. Ethan tampoco lo sabía. Durante los últimos 2 años intentando concebir. Después de cada intento fallido, tenía que enfrentar sola la presión de ambas familias. Ethan no tenía ni idea. El amor me ayudó a soportar innumerables dificultades. Cargué con todo yo sola, y aún así Ethan dijo que sin otra persona no habría aguantado. Me reí con amargura, con los ojos llenos de lágrimas que nunca llegaron a caer. Me di cuenta de que ni siquiera estaba realmente destrozada. Ya no tenía energía para colapsar ni discutir con Ethan. Esa noche no volví a casa, encontré un hotel. Me duché y me acosté en la cama, con pensamientos confusos y vagos. Ethan no llamó hasta bien entrada la noche, probablemente volvió y notó que ya no estaba. ¿Volviste a casa?, preguntó con voz baja, sin una pizca de preocupación. Antes de que pudiera responder, continuó, iré a casa este fin de semana. Hablemos del divorcio. Si tienes alguna demanda, solo dilo. No se lo digamos a mamá y papá aún, colgó. Fue entonces cuando mi mente se aclaró poco a poco. Tal vez al ver que ya lo sabía, sintió que no tenía que fingir más. Forcé una sonrisa, pero no fue fácil. Al día siguiente, después de regresar a mi ciudad, ni siquiera pasé por casa. Fui directamente al hospital. Las lágrimas que había contenido finalmente cayeron mientras programaba el aborto. La operación quedó fijada para la próxima semana. El hijo que tanto deseaba había llegado en el momento equivocado. Acababa de salir del hospital cuando la madre de Ethan llamó. Rachel, ¿estás en casa? Tu papá te hizo sopa de costillas de cerdo y patas de cerdo guisadas. Te las llevamos ahora. Me senté escondida en mi coche mientras las lágrimas me inundaban sin control. Tenía la garganta como llena de algodón y no pude decir una sola palabra. La madre de Ethan seguía hablando por teléfono, hasta que finalmente me recompuse lo suficiente para decir, está bien. Cuando llegué a casa, los padres de Ethan ya estaban en la cocina ocupados cocinando. Tras saludarlos, me encerré en el dormitorio. ¿Qué tan difícil podía ser realmente un amor a distancia? El padre de Ethan había estado en el ejército hasta que se jubiló. Su madre lo crió sola. De algún modo, lo lograron. Después de la cena, despedí a los padres de Ethan y me acurruqué en el sofá. Las palabras de Ethan de la noche anterior resonaron de repente en mi mente. Cada palabra golpeaba mi corazón. No es que haya cambiado, ambos lo hicimos. Te has vuelto tan calculadora que me ahogas. Lindsay no es así. Es despreocupada y llena de alegría. Un trozo de pastel puede hacerla feliz durante horas. Estuve a punto de soltar una carcajada de incredulidad. Ethan dijo que yo era calculadora, y no lo niego. Pero parece haber olvidado los 4 años que pasé en la universidad. Sobrevivimos a esos años gracias a mis gastos de manutención. Probablemente ambos fuimos moldeados por familias militares. El padre de Ethan había servido, y lo exigía a Ethan con los mismos estándares. Ethan no tenía mucho dinero de bolsillo. Pero salir en pareja costaba dinero. Yo reunía cada moneda poco a poco, solo para cumplir todos sus deseos interminables. Luego, cuando nos casamos, él fue quien insistió en entregarme su salario. Todos los gastos, grandes y pequeños, nuestra hipoteca, el préstamo del coche. Los compromisos sociales, yo tenía que calcular cada centavo por mi cuenta. Pensé que nuestra vida iba mejorando, pero al final no resistió la realidad. Una realidad que irrumpió como un duro despertar. Ethan dijo que me había amado, pero que eso era cosa del pasado. De alguna manera,
Algo se fue filtrando y contaminó nuestro amor. Lo miré y sonreí, sin molestarme en discutir. Si ya no me amaba, ¿qué sentido tenía defenderme? Solo le hice una pregunta: ¿cuándo empezó lo del Lindsay? Apretó los labios y no dijo nada. No tenía intención de salvar la relación, pero tal vez él lo malinterpretó. Tal vez por eso llamó en medio de la noche, para asegurarse de que yo entendiera que habíamos llegado al punto del divorcio. No estaba devastada, pero una sensación amarga aún me subía por el pecho. La foto de boda que tomamos hace 6 años estaba en el lugar más visible del salón. Me dolía la vista solo con mirarla. Caminé hacia ella, saqué la foto del marco, y un papel doblado cayó al suelo. Me agaché para recogerlo. Pero al ver lo que estaba escrito, mi mano se congeló por un momento. Cuando por fin me levanté, solté una risita, un poco aturdida. Ethan probablemente ya se había olvidado. Hace 6 años, para casarse conmigo, escribió cada promesa en esa hoja, línea por línea, palabra por palabra. Entonces me amaba con tanta sinceridad y pasión. Realmente creí que me valoraría por el resto de nuestras vidas. En los primeros 2 años de nuestro matrimonio a distancia, solía volver a escondidas constantemente, 2 o 3 veces por semana. Perseguía las estrellas por la noche y regresaba con el amanecer. Me daba tanta pena. Me acariciaba la cabeza y decía: Minnie, me espera en casa. No puedo dormir tranquilo hasta que la vea. Luego, cuando lo ascendieron, su trabajo se volvió más y más ocupado, y yo me fui adaptando poco a poco a la vida a distancia. Pero seguía viniendo a casa cada viernes sin fallar. Su sueldo siempre iba directamente a mis manos. Si no lo tocaba, él mismo lo transfería a mi cuenta. Todos sus estados de cuenta de la tarjeta de crédito me los enviaban por correo electrónico. Nunca dudé de su sinceridad. Pero la confianza, como el amor, es frágil, como arena en un frasco de vidrio. Una vez que se quiebra, se dispersa sin posibilidad de reparación. Doblé la carta y la guardé. Me senté en silencio durante mucho tiempo hasta que el timbre de la puerta finalmente me trajo de vuelta al presente. Había empacado todas las cosas de Ethan en el apartamento en cajas de cartón y programé un servicio de mudanza profesional. Para que las llevara al lugar donde él vivía ahora. Para cuando se realizó la entrega, ya eran las 8 de la noche. Ethan me llamó y su tono no fue agradable. Rachel, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Qué significa que me mandes todas mis cosas así? Su voz de repente se volvió aguda y cortante. Hice una pausa por un segundo y colgué. ¿Qué significaba? Él fue el que él fue el que pidió el divorcio. Así que, naturalmente, era él quien debía irse. Ethan regresó alrededor del mediodía del sábado. Estuvo tocando el timbre de mi puerta una y otra vez. A través de la cámara de seguridad vi su expresión de fastidio, y a Lindsay a su lado, intentando calmarlo. No esperaba que apareciera con ella abiertamente para hablar del divorcio. Al darse cuenta de que no podían entrar, finalmente me llamó: ¿así que cambiaste las cerraduras? ¿Seguimos casados, sabes? ¿No crees que te estás pasando? La gentileza que solía mostrarme ahora parecía completamente falsa. Cada palabra que decía estaba llena de espinas. Yo estaba recostada en una camilla del spa y alejé el teléfono de mi oído. Entonces si sabes que seguimos casados, ¿entonces qué significa que traigas a tu amante aquí? Mi tono era frío, cortante. Rara vez hablaba así, sarcástica, mordaz. Probablemente fue la primera vez que le hablé a Ethan de esa manera. Mi mejor amiga, acostada a mi lado, me levantó el pulgar con entusiasmo. Al otro lado de la línea, Ethan claramente se quedó en silencio un momento. El teléfono estaba en altavoz, pero lo quitó. Su mirada finalmente se posó en la cámara del timbre. El día después de enviarle todas sus cosas. Cambié las cerraduras e instalé un timbre inteligente al mismo tiempo. Cuando escuchó mi respuesta tajante, el rostro de Lindsay palideció. Ella tiró de la manga de Ethan y sus ojos se pusieron rojos al instante. Ethan acercó el teléfono a su oído y gritó: Rachel, no hay necesidad de hablar así. Lindsay no es una rompehogares. Yo solté una risa despectiva y no me molesté en discutir más con él. En cambio, accedí a encontrarme con él en la cafetería más cercana a mi casa. Mi mejor amiga se ofreció a acompañarme, pero rechacé: está bien. Es solo un divorcio. Me estoy deshaciendo de un pepino podrido. Yo soy la que gana. Ethan estacionó su coche en la acera. Lindsay se quedó dentro,
sentada en el asiento del pasajero, mirando dentro de la cafetería. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Se sobresaltó y rápidamente subió la ventanilla. Para cuando Ethan entró, yo ya había apartado la mirada. Se sentó frente a mí y deslizó los papeles del divorcio sobre la mesa. Ethan siempre había sido así, una vez que tomaba una decisión. Actuaba con rapidez y determinación. Revísalo. Si hay algo con lo que no estás de acuerdo, mi abogado lo corregirá. Le eché un vistazo rápido a los documentos. Causa del divorcio, diferencias irreconciliables, división equitativa de bienes. Le devolví el documento y lo miré fijamente. Cada vez se parecía más a un extra, nada del Ethan Walker que solía conocer. No encontraba ni una sola huella del hombre que alguna vez amé. Tomé un sorbo de café y, después de pensarlo, pregunté en voz baja, ¿todavía recuerdas lo que me prometiste antes de casarnos? Sin siquiera dudar, Ethan respondió, ya no te amo. Mejor terminemos en paz, ¿sí? Por respeto a los 10 años que compartimos. No lo alarguemos, dijo mientras fruncía el ceño, sus dedos golpeaban la mesa rítmicamente. No lo alarguemos, repitió. Sonreí y negué con la cabeza, Ethan, yo no estoy alargando nada. Solo quiero saber, ¿las cosas que dijiste alguna vez todavía significan algo? ¿Y si no? ¿Qué pasa con esa carta que escribiste con tu propia mano? Tal vez el tiempo separados me había hecho más fuerte. Me había acostumbrado a estar sola. Lo suficientemente fuerte como para aceptar que incluso si la persona que amé durante 10 años cambiaba por completo de la noche a la mañana, no me derrumbaría. Con o sin él, al parecer. Ya no había mucha diferencia. Él se quedó atónito. ¿Qué quieres decir? Saqué una fotocopia de la carta que había caído del marco de fotos el otro día. Y la deslicé por la mesa hacia él. No te daré el original, pero según lo que tú escribiste, el coche, la casa, los ahorros, todo es mío. Ethan se marchó furioso. Ver su rostro enrojecer de ira mientras leía la carta me hizo sentir un gran alivio, especialmente al verlo. Darse cuenta de que era algo que él mismo había escrito. Esa expresión en su rostro, tan cargada de emociones, tan contradictoria. ¿Sabes qué? Estoy harto de esta versión tuya, dijo entre dientes. Siempre buscando fallas. Me asfixias. Supongo que debería haberme roto el corazón al saber que, sin que yo lo supiera, había llegado a despreciarme tanto. Pero no fue así. Lo miré con calma, Ethan, esto no es buscar fallas. Las personas deben ser responsables de cada palabra que dicen, de cada decisión que toman. Lo que tú llamas buscar fallas. Es simplemente que te mantengo fiel a tu promesa. Dijiste que si alguna vez hacías algo para traicionarme después de casarnos, te irías sin nada. Esa no fue mi exigencia, fue tuya. Ethan se frotó el puente de la nariz. Y finalmente murmuró, Rachel, esto es exactamente por lo que no puedo amarte. Lindsay nunca haría esto. Se fue. Y mientras lo veía alejarse, me reí tanto que se me salieron las lágrimas. Obligar a alguien a retroceder no era ser irracional. Simplemente sabía exactamente cuándo detenerme. Por eso, cuando me di cuenta de que nuestro amor y nuestro matrimonio estaban completamente podridos, elegí cortar mis pérdidas y dar un paso atrás. Tal vez Ethan nunca pensó, ni una sola vez, en lo que significaba realmente esa promesa que escribió hace 6 años. Tal vez nunca entendió lo que esas palabras le costarían 6 años después. La promesa que hizo ahora se reflejaba en las arrugas de su frente. No era de extra, que estuviera tan nervioso y enojado. Quería correr detrás de su nueva y apasionada amante. Yo no me oponía, pero quería que cumpliera las promesas audaces y seguras que me hizo alguna vez, y él tampoco debería oponerse a eso. Después de salir de la cafetería, fui a ver a la abogada que me recomendó mi mejor amiga. No tenía muchas pruebas concretas de la infidelidad de Ethan, pero tampoco quería alargar más las cosas. El día que vi esos tacones en la puerta, empecé a grabar con mi teléfono. Más tarde, cuando Ethan envió a Lindsay lejos y se sentó a hablar conmigo sobre el divorcio. Habló bastante sobre ella, cómo se conocieron, cómo se sintió atraído por ella y cómo, por fin, ya no tenía que fingir que me amaba. Que lo intentara. La abogada dijo que esto no debería ser muy difícil. Él claramente reconoció la infidelidad, e incluso mencionó una compensación. Esta carta que escribió antes de la boda. Es esencialmente un acuerdo de fidelidad. ¿La firmó con su propia letra? La abogada tenía más o menos mi edad. Mientras escuchaba la grabación, fruncía el ceño,
o intensamente. Pero cuando vio la carta que Ethan había escrito, su expresión finalmente se relajó un poco. Asentí, sí, la estampó con su huella digital el día de nuestra boda. En ese momento, fue como si alguien hubiera abierto una costura en mi memoria, y todo del pasado salió a borbotones. 6 años atrás, Ethan y yo acabábamos de graduarnos, estábamos locamente enamorados y deseábamos casarnos cuanto antes. Así que ambas familias se sentaron juntas para hablar sobre la boda. De donde yo vengo, las dotes suelen ser elevadas. Los padres de Ethan se miraron, sonrojados y avergonzados. Dudaban, sin saber qué decir. Fui yo quien rompió el incómodo silencio para aliviar la tensión. Mamá, papá, traigan lo que quieran como dote, después se lo pueden llevar de regreso. Es solo una formalidad. Algo como 6,600 o 8,800 está bien. Incluso se considera de buena suerte. Nosotros podemos ganar el dinero para una casa y un coche. No se preocupen por eso. La vida se construye juntos, y yo creía que todo iría bien. Ese día estaba tan segura como lo estaba Ethan, convencidos de que nuestro futuro sería brillante y que ninguno de los dos cambiaría jamás. No acepté la dote. En secreto, devolví el monto completo a los padres de Ethan. Ethan se emocionó tanto que se le llenaron los ojos de lágrimas. Por eso, el día de nuestra boda, frente a todos nuestros amigos y familiares, escribió solemnemente esa carta de promesa. Dijo que quizás no podría darme una vida lujosa de inmediato, pero trabajaría duro. Que siempre sería parte de su futuro, que todo lo que tuviera también sería mío. Así que, todo lo que tiene, excepto su amor, ahora debería ser mío. Al llegar a casa, los padres de Ethan estaban esperando en la puerta. Era raro que vinieran un sábado por la noche, y de repente sentí que el corazón se me hundía. Me apresuré hacia ellos. Mamá, papá, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué no llamaron antes? ¿Cuánto tiempo llevan esperando? Tomé las grandes bolsas que traían. También había cambiado la cerradura y el código de la puerta. Rachel, ¿hay algo que no nos estés contando? Preguntaron con suavidad, tras intercambiar una mirada. Claramente habían pensado mucho antes de hablar. Me quedé paralizada un momento. Aunque Ethan y yo ya estábamos en proceso de divorcio. Habíamos acordado no contarles a nuestras familias hasta que se finalizara. No, respondí rápidamente, fingiendo que todo estaba bien. No pasa nada. Los padres de Ethan siempre me trataron con cari, como no sabía cocinar, venían cada pocos días a prepararme comidas que me encantaban. La nevera siempre estaba llena de fruta fresca y yogur. En el pasado, cuando venían, me sentaba con ellos a charlar sobre la vida diaria, los hacía reír, les levantaba el ánimo. Pero hoy, sentada frente a ellos en el sofá, de repente sentí unas ganas incontrolables de huir. El matrimonio nunca fue solo cosa de dos, y el divorcio tampoco lo es. ¿Tú y Ethan pelearon? Preguntó su madre. Estás embarazada, ¿por qué no nos lo dijiste? Es algo tan importante. Si Ethan te hizo enojar, solo dínoslo, dijo suavemente su madre, observando con atención mi expresión. Tu padre y yo le pondremos en su lugar. Mi corazón dio un vuelco. Por un segundo ni siquiera pude reaccionar. Entré en pánico y abrí la boca para negarlo todo, pero antes de que pudiera decir una palabra, ella, adiós, Ana, nos encontramos con tu tía Wong. Nos lo contó. ¿No te has estado haciendo chequeos en su clínica? Desde que supe que estaba embarazada hasta que decidí abortar, solo pasó un día. Cambié de hospital para programar el procedimiento. Después de la cita, me envolví tanto en todo el asunto del divorcio que olvidé cubrir mis huellas. Ya no se podía ocultar más. La tía Wong fue la doctora que me hizo el ultrasonido y también es amiga de toda la vida de la madre de Ethan. No hubo una razón especial detrás de mi decisión. Simplemente no quería tener al bebé. A las 10 de la noche, estaba sentada en el sofá con las piernas cruzadas, frente a mis padres, cuyos rostros estaban pálidos de rabia. Habían venido desde fuera de la ciudad en cuanto se enteraron de que estaba embarazada. Compraron boletos de tren y vinieron directo aquí. Debería haber sido una ocasión feliz y celebratoria. Pero después de que supieron que planeaba abortar, el ambiente en la sala se volvió insoportablemente tenso. Los padres de Ethan estaban sentados cerca. Parecía que querían decir algo para consolar a mis padres. Pero acabaron guardando silencio de nuevo. Probablemente ya habían adivinado que algo andaba mal entre Ethan y yo. ¿Te hizo enojar Ethan?
preguntó su madre. Voy a llamarlo ahora mismo. Marcó rápidamente. No la detuve. El teléfono sonó varias veces hasta que alguien contestó al fin. Una dulce voz femenina se escuchó por el altavoz. Hola. La madre de Ethan se quedó paralizada. Le tembló la mano y el teléfono se le cayó de los dedos, aterrizando con un suave golpe sobre la alfombra. Ethan y yo teníamos el mismo hábito, memorizábamos los números de las personas cercanas y no los guardábamos en los contactos. Miré la pantalla, que aún mostraba la llamada activa, y esbocé una leve y amarga sonrisa. Al menos ya no tenía que explicar nada. El padre de Ethan se levantó bruscamente del sofá y salió furioso. Su madre recogió el teléfono del suelo, me miró rápidamente y lo siguió. Al final, solo quedamos mis padres y yo en la sala. Sus expresiones eran más oscuras que antes. Me encogí de hombros y, curiosamente, sentí una oleada de alivio. La operación está programada para el próximo miércoles. Los padres de Ethan se fueron esa misma noche y corrieron a la ciudad donde él trabajaba. Supongo que le dieron una buena reprimenda, porque a las 4 de la madrugada, Ethan me llamó furioso. Su voz estalló en cuanto contesté: Rachel, acabo de descubrir qué clase de persona repugnante eres. ¿No pudiste quedar embarazada en todo este tiempo y justo ahora que estamos por divorciarnos, de repente estás embarazada? ¿Estás bromeando? Eres capaz de decir cualquier cosa para sacarme más dinero, capaz de hacer cualquier cosa. Te lo digo ahora, me voy a divorciar de ti pase lo que pase. Me recosté en el sofá, apagué el altavoz y colgué. Sí, no había quedado embarazada durante tanto tiempo y ahora, de pronto. Apoyé suavemente la mano sobre mi abdomen. Un dolor punzante se extendió por mi pecho, como 1000 agujas diminutas. No fue la traición de Ethan lo que más dolió, sinceramente, el amor a menudo termina así. Cuando levanté la vista de nuevo, mis padres estaban parados en la entrada del pasillo, con los ojos llenos de preocupación y dolor. No podía dormir, ellos tampoco. Está bien, Cari, dijo mi mamá con dulzura. Iremos contigo al hospital la próxima semana y, una vez que estés mejor, te llevaremos de viaje. Siempre has querido viajar al extranjero, ¿verdad? Asentí, con los ojos de repente ardiendo por las lágrimas. Al final, los únicos que seguían a mi lado eran mi mamá y mi papá. Sentí que todos los demás podían cambiar, pero ellos nunca lo harían. Luego, la madre de Ethan volvió a llamar. Su voz era ronca, como si hubiera estado llorando, y no paraba de disculparse. Lo siento, Rachel, lo siento mucho. No lo crié bien, por favor no actúes impulsivamente, ¿sí? Su padre y yo lo llevaremos de regreso a casa, Ana. Te pedirá perdón como es debido, por favor, perdónalo esta vez. A través del teléfono incluso podía oír al padre de Ethan gritándole de fondo. Pero la traición no ocurre solo una vez, ocurre la primera vez, y luego otra y otra más. Además, Ethan no necesitaba mi perdón, lo que él quería era amor. Aún así, sus padres lo arrastraron de regreso a casa. La sala, que siempre se había sentido tan vacía, de pronto se volvió abarrotada. Cuando salí del dormitorio, vi a Ethan siendo empujado por la puerta principal por su padre. Solo con verlo, se me revolvió el estómago. Corrí al Bea, hoy estuve con náuseas secas durante lo que pareció una eternidad. Cuando salí, me crucé con la mirada de Ethan. Sus ojos no mostraban más que desprecio. Estaba cerca de la entrada, enfrentado a sus padres. ¿En qué estabas pensando?, lo reprendió su padre. ¿Acaso no sabes que tienes esposa? ¿Cómo pudiste dejarte seducir por alguna zorra cualquiera allá afuera? Ethan, ¿de verdad tienes que avergonzar así a la familia Walker? Su madre lo golpeaba en el brazo y el hombro mientras hablaba. Cuando mencionó a Lindsay, un destello de emoción finalmente apareció en los ojos de Ethan. Frunció los labios. Lindsay no es una zorra, mamá, cuida cómo hablas. Me senté en el sofá y observé todo el caos con total calma. Jamás imaginé que lo mío con Ethan terminaría como una ridícula telenovela. Todo ese amor al final solo dejó un sabor nauseabundo, como tragarse una mosca. Mamá, papá, ya pueden irse a casa. Siempre han sabido que no soy del tipo que tolera tonterías. Hablaré del divorcio con Ethan por medio de nuestros abogados. Detuve a sus padres con suavidad. Los gritos habían durado toda la Ana, yo estaba agotada, ellos también debían estarlo. Luego me levanté del sofá y me dirigí directo a la cocina. A la Ana siguiente, mis padres parecían mucho más tranquilos.
Actuaban como si nada hubiera pasado, ocupados en la cocina cuando entré. Mi papá levantó la tapa de una olla de barro y dijo: «Hice tu papilla de mariscos favorita». Enga, en un matrimonio ya es suficientemente vergonzoso, no hice una escena pública. Eso ya era el mayor respeto que podía darle a los 10 años que Ethan y yo pasamos juntos. Pero Ethan no lo veía así. No quería reconocer la promesa que él mismo había escrito con su puño y letra. Su reunión con mi abogado salió mal. Si llegaba a convertirse en una demanda, que así fuera. No iba a ceder, me aseguraría de que cumpliera su promesa. Justo después del procedimiento de aborto, mi abogado me llamó. Le dije exactamente cuál era mi posición, y él estuvo de acuerdo conmigo. Después de colgar, mi mamá me dio una palmada en la mano. «Está bien, Cari, no te estreses. Necesitas descansar bien durante la recuperación. Ya pediste permiso en el trabajo, ¿verdad?» Asentí. Entonces, al levantar la vista, vi a Lindsay parada en la puerta de la habitación del hospital. No tenía idea de cómo me había encontrado, pero la satisfacción arrogante y la provocación en sus ojos eran evidentes. Fruncí el ceño. Realmente no lo entendía. ¿Por qué las amantes siempre sienten la necesidad de aparecer frente a la esposa, como si marcaran territorio? Después de que Ethan fue arrastrado a casa por sus padres, ella fue quien me agregó a WeChat. Me dijo que Ethan lo había dicho él mismo, que solo con ella había descubierto lo que era el amor verdadero. Que ya estaba harto de mí desde hacía tiempo, pero que ella no necesitaba forzar nada. Aunque no lo hubiera intentado, igual me habría ido. Siguiendo mi mirada, mis padres miraron hacia la puerta, confundidos. «¿Quién es? ¿La conoces?» Pensé un segundo y luego negué con la cabeza. «No mucho. Es la amante de Ethan». Mi voz no fue alta, pero tampoco baja. Otras personas en la habitación me oyeron decir «amante», y varias voltearon a mirar hacia la puerta. Con evidente desprecio, una mujer que acompañaba a la paciente en la cama más cercana a la puerta se levantó y la cerró de golpe, justo en la cara de Lindsay. Justo antes de que la puerta se cerrara, la oí murmurar: «asquerosa». Eso es lo que recibe una amante, el desprecio público. La demanda de divorcio requería un periodo de espera. Para cuando me dieron el alta, aún no nos habían asignado fecha para el juicio. Apenas llegué a casa, mi mejor amiga apareció sin aliento con una buena noticia. Había movido algunos hilos y ahora mi caso con Ethan probablemente iría a juicio muy pronto. Le pregunté a mi abogado al respecto. «Definitivamente ganaremos», dijo. «Lo único que queda por resolver es cómo van a dividir los bienes». Entonces mi mejor amiga me miró con seriedad. «¿Estás segura de haber calculado todos los bienes compartidos hasta el último detalle?» Asentí. La casa y el coche que compramos después de casarnos estaban debidamente documentados. El salario de Ethan siempre se depositaba directamente en mi cuenta bancaria. Incluso tenía la costumbre de enviarme voluntariamente sus recibos de pago, incluso después de involucrarse con Lindsay. Nunca falló en eso, ni una sola vez. Viéndolo ahora, si no hubiera sido tan impecable en ese aspecto, ¿cómo no me di cuenta antes? Tratando de tomarlo con humor, bromeé: «Con o sin amor, mientras el dinero llegue, me basta». «Pues más te vale recuperar también todo lo que le compró a esa amante suya», espetó mi mejor amiga, lanzándome una mirada fulminante. Le recordé: «Lo que le dio no vale gran cosa de todos modos, pero sí, sabía que debía reclamar todo lo que me correspondía». Por suerte, Lindsay me había agregado a WeChat, y le encantaba presumir de su supuesto romance. Publicaba cada regalo que Ethan le daba. Yo simplemente tomaba capturas de pantalla y se las enviaba a mi abogado. Él solo respondió: «Bien. No te preocupes, solo espera la audiencia». Durante ese tiempo, los padres de Ethan vinieron a visitarme varias veces. Ya conocían el código de la puerta, pero aún así tocaban el timbre y esperaban a que yo les abriera. Pensé que iban a tratar de convencerme de que lo dejara todo, de separarnos en buenos términos y no llegar a juicio. Pero no lo hicieron. Realmente parecían estar preocupados por mí, traían sopa que habían cocinado durante horas, me recordaban con Cari o que me cuidara, y luego se marchaban en silencio. Al principio, mis padres lo recibían con frialdad, pero después ampliamente buscaban excusas para salir del departamento. Alguna vez fuimos dos familias unidas por un matrimonio, y ahora éramos dos familias otra vez, por su final. El día del juicio, Ethan se defendió apasionadamente. No negó haber sido infiel. Pero incluso estando en el banquillo de los acusados,
Todavía lanzaba miradas prolongadas y supuestamente devotas a Lindsay, que estaba sentada entre el público. Como si fuera un noble guerrero del amor, enarbolando la bandera del romance. Los rostros de sus padres se oscurecieron poco a poco de decepción al verlo. Después de haber pasado la mayor parte de sus vidas al servicio militar, dudó que el padre de Ethan imaginara que su propio hijo actuaría así. Sí, escribí esa carta de promesa el día de nuestra boda, admitió Ethan, pero no puede usarse como prueba. No tiene validez legal. No la reconozco. Si no la reconoces, dije sonriendo, entonces, ¿por qué la escribiste en primer lugar? Miré a ese extra, o que una vez fue mi esposo y no pude evitar reír. Luego reproduje el vídeo de nuestra boda. Ethan, de pie frente a todos, leyendo la carta en voz alta después de escribirla. Su voz, amplificada por el micrófono, resonaba en todo el salón. Había dicho que daba la bienvenida al escrutinio de todos los presentes, que solo me amaría a mí y a nadie más el resto de su vida. Que si alguna vez era infiel, cada centavo, casa, coche, ahorro sería mío. Que no se llevaría nada. Dijo que nadie lo obligó. Lo escribió todo él solo. Al final, la ley estuvo de mi lado. La hipoteca y el préstamo del coche ya se habían pagado en los últimos años. No teníamos deudas importantes. La mayoría de nuestros ahorros conyugales estaban en mi cuenta. Ethan quiso apelar el fallo, pero sus padres lo detuvieron. Basta, dijo su padre con severidad. Deja de avergonzarte. Le dio una bofetada a Ethan. Su madre negó con la cabeza, luego se acercó a mí, me tomó de la mano y puso una tarjeta bancaria en mi palma. El PIN es tu fecha de nacimiento. Esto es de parte nuestra, de todo corazón. Si Ethan no sabe valorarte, es su pérdida. Ethan soltó una risa fría y burlona. Sabes, Rachel, apestas a codicia barata. Se te nota por todas partes. Solo te importa la casa, el coche, el dinero. Me das asco. Me reí. Eso es gracioso. Me quedé con la casa, el coche, el dinero. ¿Qué más necesito? ¿Algún concepto abstracto de amor? Por favor, ya lo tuve. Era peor que basura. Ethan tomó la mano de Lindsay y se fue furioso hacia el estacionamiento sin mirar atrás. Pero luego me lo pensé mejor y lo llamé, Ethan. Le grité, asegúrate de que el coche esté limpio antes de entregarlo. Es mío según la sentencia del tribunal. Tienes 30 días para devolverlo. Ethan se quedó paralizado a mitad de paso y se giró con una mirada asesina. Lindsay soltó su mano en silencio y lo siguió, con pasos más lentos y vacilantes. Intercambié una mirada con mi mejor amiga y no pude evitar reír. Tal vez Ethan sea realmente el último hombre en este mundo materialista que todavía cree en el amor. Especialmente cuando se trataba de su supuesto amor con Lindsay. Todo lo que Ethan le había comprado fue ordenado a ser devuelto en el acto. Él dijo que lo solucionaría. No lo presioné más. Más tarde, abrí el historial de chat entre Lindsay y yo y se lo mostré a mi mejor amiga. Lindsay había dicho, un matrimonio sin amor es solo un montón de arena suelta. Tarde o temprano se derrumba. Mi mejor amiga casi se cae de la risa. Bueno, dijo, el amor sin estabilidad económica se desmorona aún más rápido. Y así fue, mucho más rápido de lo que esperábamos. Según la sentencia del tribunal, Ethan esperó hasta el último día para transferirme los bienes. Al final, sus padres todavía sentían lástima por él. Renunciaron al peque, o apartamento en el que vivían para que él tuviera un lugar propio. Luego se mudaron en silencio de regreso a su ciudad natal en el campo. Fui a despedirme de ellos. Les devolví la tarjeta bancaria que una vez me habían entregado. Y por última vez, los llamé mamá y papá. Frente al edificio de la oficina del gobierno, Ethan dudó mucho tiempo antes de decir finalmente, si te dijera que me arrepiento de todo, ¿me perdonarías? Lo digo en serio, agregó. Creo que de verdad me arrepiento. Mi mejor amiga se quedó completamente atónita. Abrí la boca, pero no dije nada. Le entregué el turno del dispensador y lo insté a avanzar sin siquiera mirarlo. Ethan, le dije, ¿te das cuenta de lo patético que suenas ahora? Honestamente, das náuseas. Cuando finalizó el papeleo, por fin fui libre de alejarme de Ethan para siempre. Mientras salíamos, de repente me agarró del brazo. Así que de verdad eres más fría de lo que pensaba. ¿Cómo puedes alejarte de 10 años como si no significaran nada? Ni una pizca de duda, ni una oportunidad para arreglar las cosas.
No parecía entender lo completamente que lo había dejado atrás. Desde el momento en que descubrí su infidelidad, hasta el día en que todo terminó, solo pasaron 3 meses. No lloré, no discutí. Estuve tranquila, como una espectadora. Me solté de su mano y le lancé una mirada sarcástica a propósito. Porque sabía que incluso si me dolía, ya no había vuelta atrás para nosotros. Y además, ¿no habías encontrado ya tu amor brillante y apasionado? ¿Dónde está ahora, Apenas unos meses y ya se está desmoronando. ¿Qué pasa? Tu amor por Lindsay no era amor de verdad. Mi mejor amiga no pudo evitarlo, estalló en carcajadas. Ella apenas tiene poco más de 20 años, Ethan. ¿De verdad pensaste que estaba contigo por amor? ¿Pensaste que eras algún tipo de caballero romántico de corazón puro? Cuando solicité el divorcio, ya había pedido una congelación judicial de nuestros bienes. Una vez que salió la resolución, Lindsay debió darse cuenta de que no iba a sacar nada de esto. Se decía que ella y Ethan ya habían peleado varias veces, y ahora ella lo estaba amenazando con romper. Tal vez nuestra risa fue demasiado fuerte, porque Ethan dio un paso atrás. Se veía mucho más agotado que hace un mes. Cuanto más lo miraba, más satisfecha me sentía. Tras pensarlo un momento, decidí dejarle una última frase. Cuídate, Ethan, y no lo olvides, siempre cree en el amor. Fin.